Muy buenos días a todos. Soy Chome Vicent Jordamoret, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, y vengo a presentarles la idea que hemos tenido desde nuestra asociación, que creemos que puede ser interesante y que hemos llamado de lo tangible a lo intangible, renderizando patrimonio histórico veterinario. Cuando pensamos en patrimonio histórico veterinario, la mayoría de las ocasiones pensamos en documentos bibliográficos. Es donde se ha centrado la mayor cantidad de recuperación y digitalización para la conservación de material histórico, pero sí que es verdad que solamente los libros, aunque son muy valiosos, en ocasiones pueden quedar faltos para poder apreciar en conjunto lo que es un momento histórico. Vemos en la diapositiva lo que son las ruinas romanas que se encontraron detrás de la Catedral de Valencia. Fueron unas ruinas que, dado su valor y si se pretendió conservar, lo que se hizo es que se construyó un edificio alrededor de ellas para poder visitarlas y poder mantenerlas. Esta es una situación que se va a dar en la historia de en la conservación de patrimonio y en la historia de la veterinaria. Obviamente no, por desgracia no solemos tener acceso a tantos fondos, y cuando hablamos de conservar cosas que no sean libros, como podrían ser un edificio, un elemento decorativo, un capitel en una columna que tenga una referencia veterinaria, cualquier tipo de elemento tridimensional, una herramienta técnica, nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones el poder conservar el elemento físico es muy difícil. ¿Y por qué no plantearnos la misma posibilidad que estamos haciendo con los libros? ¿Por qué no escanearlos en un formato tridimensional? Con esta idea en mente, el obtener objetos históricos tridimensionales, lo primero que hicimos fue plantearnos qué objeto tridimensional íbamos a empezar a digitalizar en 3D. Bien, para ello lo que hicimos fue plantearnos qué personaje histórico podíamos elegir para iniciar esta andadura. La persona elegida, el personaje histórico elegido fue don Juan Morcillo Olaya, una figura referente en el siglo XIX en la veterinaria, reconocido como príncipe de la inspección de los alimentos por su guía del veterinario en cuanto a la sistemática de inspección de alimentos, y que por motivos personales fue el objeto de mi tesis doctoral respecto a la digitalización de su hipografía, uno de los textos hípicos más importantes escritos en el siglo XIX. Bien, con una figura sólida como es la de Juan Morcillo Olaya, teníamos que encontrar un elemento físico que fuese digitalizable para este proyecto. El objeto que decidimos estudiar es la placa conmemorativa que en 1929 fue fue financiada por sufragio popular de todos los veterinarios de España, y que se realizaron dos copias gemelas idénticas, em, y que fueron colocadas una en su localidad natal, Montealegre del Castillo, en Albacete, y la otra en su localidad de residencia durante toda su vida laboral, que fue Játiva, donde desempeñó esas funciones de inspección de carnes y de control en el matadero. Bien, sabemos que en 1998 la placa es redescubierta durante los actos conmemorativos del centenario de Juan Morcillo. Sin embargo, durante los años entre 2011 y 2014, el expolio del matadero de Játiva, que se encontraba fuera de funcionamiento, eh, hace que durante ese expolio de patrimonio la placa desaparece, ¿vale? La placa simplemente, ya no por su valor histórico, sino por su valor material. Es una placa de bronce que obviamente simplemente como chatarra, por desgracia, eh, pues tenía un valor. Entonces, bueno, hasta aquí la historia. Sabemos que teníamos dos placas y ahora solamente tenemos una. Bien, a partir de este punto, la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, a través del Colegio de Veterinarios de Valencia, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, ya que la placa que existe en su localidad sigue, sigue estando localizada, y gracias a su colaboración se consigue que creásemos un molde
de resina para poder elaborar una copia de la placa original. Hay que tener en cuenta que la placa no podía ser escaneada en 3D in situ, dada la localización que estaba por altura y por proximidad a las paredes, ya que está enganchada en la fachada de un edificio. Gracias al ayuntamiento se procedió a su desmontado y fue por parte de una empresa especializada, realizó el molde en una resina plástica que permitiera la segunda parte de nuestro proyecto, que era elaborar una serie de réplicas. Las réplicas se elaboraron dos réplicas diferentes. Una de las réplicas se hizo en cemento con el fin de que fuese extremadamente resistente y pudiese ser posteriormente donada al Ayuntamiento de Játiva para que restituyesen ese patrimonio veterinario, ese patrimonio histórico que habían perdido. Y después se elaboró una placa en escayola para que fuese expuesta en el Colegio de Veterinarios de Valencia. Como nuestro objeto era continuar con el proyecto de digitalización y no queríamos estropear ninguna de las placas, se realizó una segunda copia en escayola con fines simplemente de trabajo. Esa segunda placa es la que fue utilizada para la digitalización por parte de los servicios de la ESET, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, mediante un equipo Konica Minolta Non-Contact 3D. El problema que tenía la digitalización era el tamaño que tenía la placa, ya que es una placa de 1,20 m de altura por 80 de ancho, y entonces no podía ser fotografiada en una sola toma, con lo cual se procedió a la digitalización en segmentos que posteriormente, y mediante el software de edición de la propia cámara, fueron procesadas para conseguir lo que finalmente es el objeto virtual tridimensional que tenemos como réplica virtual de la placa de Juan Morcillo Olaya. Importancia. Bien, como podemos ver, en un primer momento el elemento parece un elemento normal, un elemento fotográfico. Sin embargo, como podemos ver en la animación, podemos ver que nos confiere la capacidad de interpretar el objeto no solamente desde una vista frontal, sino desde todos sus ángulos. Por ejemplo, esta placa conmemorativa tiene la particularidad de que, dependiendo del ángulo en que se vea la cara de Juan Morcillo Olaya, se ve la cara o se ve una cara, digamos, deformada. Simplemente es la forma en la que el escultor llevó a cabo el efecto óptico que quería para que fuese siempre visualizada desde un punto de vista. En este caso, nuestra placa es un objeto que no tiene nada por la parte de detrás, no tiene ninguna inscripción, pero bueno, si en su desmontaje se hubiese encontrado algún tipo de grabado o inscripción que nos diese más información sobre el elemento, hubiese podido ser capturado y por lo tanto interpretado posteriormente. El futuro. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues bueno, ya que no vamos a tener nunca, o pensamos que no vamos a tener unos medios como por ejemplo los que tiene el Museo de Ciencias Naturales de Valencia para la conservación de todo su patrimonio, los veterinarios siempre hemos sido una profesión dada a reinventarse y a buscar donde no había. ¿Por qué no empezar a crear museos virtuales en la que los objetos puedan ser vistos? Y aquí tenemos que tener en cuenta lo que nosotros pensamos que son nuestras dos grandes oportunidades para el futuro. Una es la creación de entornos virtuales, de realidad virtual, y por otro lado es la elaboración de objetos de realidad aumentada que permitan la interacción con los propios elementos que podamos ir convirtiendo en objetos intangibles. Por último, solamente nos queda agradecer en primer lugar al Colegio de Veterinarios de Valencia por la financiación para todo este proyecto, tanto en la creación del molde como en las réplicas, al Ayuntamiento de Montalegre del Castillo por su disponibilidad y su colaboración para todas las tareas de obtención del primer molde, y a la ESET de la Universidad CEU Cardenal Herrera por su colaboración desinteresada en los proyectos de digitalización. Esta ha sido nuestra idea y esperamos que haya sido de su interés y de su agrado. Muchísimas gracias.